Bueno, fui a ver la Liga Bazooka, fue la primera vez que pude verla en vivo y la verdad vine re contenta, pasé una noche espectacular y traje un montón de cosas para que hablemos, así que estoy haciendo este video lo antes posible para poder charlar con ustedes, no solo en análisis de cada una de las batallas en profundidad, sino también qué está pasando con esto de las batallas escritas que cada vez parece crecer más. Así que bienvenidos y bienvenidas, yo soy Cami, soy profe de Historia de la Música y este es un video sobre la quinta edición de la Liga Bazooka que vimos hace poquitos días en el Movistar Arena en la ciudad de Buenos Aires. Y mientras hablamos y yo les cuento todo el biribiri, ustedes van para ahí abajo y aprietan en el botón que dice suscribirme y también aprietan la campanita porque eso hace que este canal crezca, que yo esté re contenta, que ustedes tengan más videos y jajaja, jejeje. Está creciendo el movimiento de las escritas en Argentina, ya sabemos que es muy fuerte en México, de hecho hace unos días nos desayunamos la noticia de que la mismísima Liga Bazooka se va para México a tener su primera edición de la mano de Asesino. Y lo del lunes fue una muestra más de esto, fue impactante la cantidad de gente, un Movistar Arena lleno, una organización espectacular, un evento divino, hermoso. Lo primero que pensé cuando me senté a armar este video fue que lo que más vimos el lunes 19 de mayo fue una muestra de la complejidad y la variedad que puede haber en esto de las batallas escritas. Quizás a veces uno se imagina una cosa medio lineal porque piensa escrito, piensa algo ya premeditado, ya ordenado, y la realidad es que lejos de ser un fenómeno predecible, las batallas escritas siempre nos encuentran con nuevas cosas y permiten que los competidores exploren un poquitito más en profundidad algunas cosas que quizás en el freestyle o en los modos más improvisatorios se nos pierden un poquito. El 19 de mayo pudimos ver esto. Todas las formas, todos los estilos, todos los diferentes posicionamientos que puede haber en las batallas escritas y lo complejo que es este mundo. Eso para mí fue lo más interesante de la jornada y fue lo que más me interesa explorar en este análisis porque creo que fue una buena síntesis de todo lo que las escritas tienen para ofrecernos como audiencia. Vamos a empezar por lo primero. Hay que entender que las batallas estuvieron organizadas muy bien, de manera que siempre hubo un argentino de un lado versus alguien de otro país como Colombia, España, México. Hubo representaciones de diversos lugares, pero estuvo planteado siempre este cruce de nacionalidades, digamos. Pero además, cada uno de los enfrentamientos planteaba siempre un contraste. Puede ser por estilo, como en el caso de Stuart y Haloner, puede ser por edad, como en el de Eptos y Hiro, o también puede ser por nacionalidad y un poco por el tono desde el cual deciden competir, por ejemplo, en la batalla estelar o por ejemplo en el 2 vs 2 que tuvimos en esta edición. No le pregunté a Juan Ortelli si esto fue intencional, pero me juego que sí, porque está muy bien planteada esa contraposición de elementos y es un poco lo que le da onda a todo esto, porque permitió que las batallas sean interesantes durante toda la noche, que como audiencia nos mantengamos ahí alertas y que cada batalla sea interesante, que sea linda de ver, que tenga elementos todo el tiempo nuevos, todo el tiempo sorprendentes, que como audiencia nos permitan disfrutar y estar ahí al pendiente de lo que pasaba. Y vamos a empezar por la primera batalla de la noche y muchos lo habían anticipado, la más floja de toda la jornada, verdaderamente mucha disparidad de nivel en este cruce. La crítica no me jode, solo hace que mejore. ¿Lo ves, brother? Un Gustavo Ramos que estaba desarmado, algo que uno no espera mucho en las batallas escritas, porque al haber tiempo para prepararse, la audiencia demanda un poco más de solidez y estuvo muy complicado Gustavo en sus 3 rounds, la verdad. Daba la sensación como de que no encontraba el tono, que estaba ahí medio acelerado, muy gritón. Ya habíamos visto en el face-off que esta parecía ser su estrategia, ¿no? Ir a algo como disruptivo desde ese lugar, llamativo, pero verdaderamente no tuvo, me parece, el impacto que él esperaba y fue muy dispar el nivel con un Prodem bien plantado, muy ocurrente, tirando barra tras barra con mucha fluidez. De hecho, de todas las batallas de la noche, la de Prodem fue una de las que tuvo las barras como más conectadas. Tuvo un estilo clásico, porque después vamos a ver, especialmente respecto de los competidores que siguen, él mantiene un estilo clásico pero muy efectivo, una gran conexión con el público y bueno, si hubo un body bag en la noche fue el de Prodem sobre
Gustavo Ramos, que no estuvo a la altura de la competencia que asumió. No sé cómo se siente en video, porque ver en vivo y ver en video es distinto. En el vivo la victoria de Proden fue contundente. ¡Ey, ey! Mar del Plata y Mataderos, ¿ok? Marquitos y Soul, mi rey. Muy distinta a la batalla número 2, que fue el 2 versus 2 de la noche. Por un lado Juan Zárate y Terro, y por el otro Marquitos y Big Soul, haciendo un contrapunto espectacular, pero además mostrando algo importante, que es que las batallas escritas, lejos de ser un fenómeno estático como uno se puede imaginar, porque quizás lo vincula con el papel, con la escritura, en realidad son un fenómeno de lo más performativo, de lo más escénico. Tiene corporalidad, tiene entonación, tiene un montón de elementos que hacen al show y que en esta batalla se vieron muy bien trabajados. Las batallas no son solo para escuchar, son también para ver, por eso disfrutamos tanto el vivo de estos eventos. Desde una escopeta. Así que no se pueden hacer gambar de cuchillo, eso es porque nunca... Marquitos y Big Soul dieron una masterclass de performance, y lo señalo porque no vi muchos análisis, muchas reacciones que hablen de este punto, que es donde ellos me parece que hicieron la diferencia. Más allá de que fueron muy ingeniosos, tiraron buenas barras, usaron muy bien algunos elementos históricos, conectaron con el público argentino, todo, verdaderamente donde hicieron la diferencia fue en todos los elementos que podríamos decir paraverbales, paramusicales, que fueron desde el uso de la corporalidad, los pases que se hicieron entre ellos que fueron espectaculares, tuvieron algunos recursos como más teatrales, las entonaciones, las acentuaciones, todo eso se mostró muy sólido, muy preparado y me parece que hizo una diferencia muy contundente. Interactuaron muy bien entre ellos, con los rivales, con los invitados, con el público. La verdad, muy notoria esa superioridad escénica de Marquitos y Big Soul. Vamos a hacer un paréntesis acá porque ya saben que yo les tengo que tirar algún comentario de historia, me tienen que dar el gustito alguna vez. Esto de los invitados, vieron que hay en la liga, que son este grupo de personas que aparecen en el escenario pero que no participan de la competencia, que están como mirando, son personas que en general conocemos de la escena, muchas muy conocidas, pero que ahí están haciendo solamente de observadores, me hizo pensar en el coro de la tragedia griega. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te lo daban en la escuela? En la tragedia griega siempre había un coro que funcionaba como un gran personaje colectivo y que hacía eso, observaba, a veces comentaba, funcionaba como una suerte de observador omnipresente de toda la tragedia, y a nosotros, la audiencia, nos sirve como un espejo, hacen como de nosotros en el escenario. Y eso es clave porque en las batallas de rap el público ocupa un rol clave. Fíjense que incluso la reacción del público define un poco los movimientos de los participantes, la reacción del público va a definir quién parece que ganó o quién no, y mucho de lo que el público haga tiene una incidencia en la acción. Entonces, que haya una representación de ese público es muy importante. Volviendo entonces a esta batalla, Marquitos y Big Soul marcaron la diferencia por ahí, por el timing, por el flow, por los recursos escénicos que usaron. Juan Zárate y Terro no es que estuvieron mal, estuvieron bien, dieron una buena batalla, pero no estuvo ese refinamiento de cositas que me parece que al final les hace perder la batalla frente a los argentinos, igual siendo un gran momento de la noche, verdaderamente disfrutable. Muy buenos rounds de parte de los dos equipos, no tengo nada para cuestionarles. Y si muchos pensaban que una batalla estaba medio dada, era la de Eptos contra Hiro, porque Hiro es más pibe y Eptos está como mucho más consagrado en la escena, y la verdad, a mi parecer, este pibito de 14 años les dio vuelta la batalla al toque. Fue verdaderamente notorio el desempeño. 14 años. Una bestia. Tu vida se arruinó gracias a agarrar unos verdes. Eso es por robar. El nivel de creatividad, el nivel de técnica que expuso, cómo planteó los dobles sentidos, los juegos de sonoridades, los juegos de palabras tan bien, tan sólidos, uno atrás del otro, con también una fluidez, una velocidad que la verdad que la mayoría les debería envidiar, y un giro que no se achicó en ningún momento, porque Epto no solamente arrancó con mucho apoyo del público, sino que también arrancó pegándole en esto de que es chiquito, y la verdad que no debe ser fácil ser chiquito y que te critiquen por ser chiquito. Pues la bomba que me queda la lanzo al giro. Es la explotación infantil. La verdad es que se la bancó muy bien
y dio vuelta al público, me parece, en gran medida, al menos eso sentí yo desde ahí. Y debo decir que el público de la Liga Bazooka es un público muy noble en ese sentido. Si se tiene que poner a aplaudir al que antes no había aplaudido porque tuvo más destreza técnica o porque tiró una barra buena, bueno, lo hace. No es un público que no le va a reconocer nada a nadie y que va a estar siempre con la sentencia con la que vino de antemano. Quedó demostrado que en una batalla con bazooka un pibe se puede volver veterano. Uno de los mejores momentos de la noche, a mi parecer, fue la barra de Giro sobre Malvinas, que tuvo mucha repercusión instantánea en el público y que trae un Giro defendiendo lo nacional, reivindicando la historia de su país y que lo conecta también con otros actores que están emergiendo en la escena, muy jovencitos, pero que también aparecen con una mirada política nacionalista muy fuerte, muy contundente, que está, me parece, haciendo ruido. Es el caso de Milo J, por ejemplo, que también desde el urbano plantea siempre sus posicionamientos políticos y los usa como parte de su arte. Pienso que después de esta batalla, Giro se instala en la escena. Hay un antes y un después de este lucimiento técnico adelante de tanta gente que tuvo Giro. Me parece que este es un gran paso en su carrera. Vamos a ver cómo sigue, pero todos le tenemos muchísima fe. Y la cuarta batalla verdaderamente podría haber sido la batalla estelar de la noche porque fue increíble el enfrentamiento Stewart-Haloner, verdaderamente notorio, una de las batallas que, primero, me parece que dio más que hablar porque veo gente comentándolo todavía y que además como audiencia nos demandó muchísima atención. Fue una batalla que fue por momentos difícil de seguir, pero no porque esté mal planteada, sino por el nivel de desarrollo que tenía el discurso. Los dos competidores tienen estilos muy distintos, pero que estuvieron a un nivel muy parejo, entonces la batalla estuvo muy buena y fue como la frutillita del postre en esto que yo les decía de que fue una noche muy diversa. Bueno, si faltaba algo de diversidad, se lo dieron Stewart y Haloner, que tienen estilos muy rupturistas dentro de la escena y que plantearon, por supuesto, posiciones distintas, pero las dos muy interesantes y muy críticas. Por mi golpe es normal que al guante le teman. Si hace 2 años chaqueé los dedos y dejé traumada media escena. Por momentos fue un contrapunto entre dos pensadores. Parecía que estaban discutiendo más filosofía, que de hecho de alguna manera estaban planteando actitudes filosóficas en cuanto a la vida en general, que en una batalla de pegarse entre ellos. De hecho, reniegan Stewart y Haloner los dos de esa costumbre de simplemente ir y bardear al otro, intentan correrse de eso para plantear una cosa más constructiva, para exponer sus propias críticas y sus propios pensamientos. La verdad que eso le da como otro vuelo a la cuestión, los dos desde lugares muy diferentes, ahora los vamos a ver, pero con esa búsqueda de hacer algo distinto, muy bien emparejados para esta batalla Stewart y Haloner. Si lo de la supervivencia es un sesgo, es porque contra la sofisma lucho. Me obligan a creer que esto es bueno, falacia ad populum, es lo que escucho. Algo también muy notorio es que Stewart va a tomar una decisión que artísticamente me pareció zarpada, que es la de dejarnos ver su proceso. ¿Qué nos cuenta él? Que él empezó desde una posición y a medida que fue pasando el tiempo y que fue escribiendo se dio cuenta que no era la posición que quería y que quería adoptar otra. Y en lugar de borrar eso que había escrito en primera instancia, decidió dejarlo y que sus rounds vayan recorriendo, nos vayan mostrando ese recorrido que hizo. Verdaderamente muy interesante porque también vamos a encontrar un Stewart que se inclina por generar una conexión emocional, por mostrarse vulnerable, por mostrarnos sus fallas, por mostrarnos sus miedos, sus inseguridades, inclusive nos habla de muchas situaciones personales que está atravesando. Hablas con alguien que con 30 ya ha perdido a sus 2 padres. No lo dije porque dicen que son argumentos personales. Hasta que vi que quien lo dice son botánicos generacionales por cómo estudian el árbol genealógico de sus rivales. Que reflexiona a lo largo de los rounds respecto de su propia situación y su propio posicionamiento como competidor y nos deja ver eso. Una decisión para mí acertadísima a nivel artístico de Stewart. Que se va a enfrentar a un Haloner más poético, más teatral, con una cosa más de monólogo de teatro por momentos, con un uso del espacio, de las pausas, de los sonidos, de las onomatopeyas, que la verdad que también fue magistral, fue muy interesante. Me acuerdo de que casi me olvido la letra y de que tú no te olvidaste de que estábamos en guerra. Me acuerdo.
Estamos en guerra, Stuart, seguimos en guerra, tenemos que matarnos. Una búsqueda más intelectualoide, digamos, una búsqueda de hablar de la etimología de las palabras, mucho más abstracta, con un recurso muy interesante también que es muy teatral de hacernos imaginar una escena, nos posiciona dentro de una escena, de hecho él empieza un poco así. Son dos posiciones distintos. Haloner se mantiene un poco más distante en ese sentido, es decir, nos lleva por una búsqueda más intelectual, apuesta más a lo poético intelectual, mientras que Stuart conecta un poco más con la gente, y el contrapunto por momentos es una discusión donde Stuart parece decirle, sí, todo bien con estas ideas abstractas que vos tenés, pero si no bajás a la realidad, si no las puedes bajar a la realidad, te quedas un poco corto. Esa es un poco la discusión filosófica de fondo entre los dos competidores, y es muy interesante, verdaderamente muy buena, planteada de una manera muy amena. Verdaderamente creo que dio tanto que hablar y hay gente que todavía la sigue analizando y sigue hablando de eso justamente por lo buena que fue y por la calidad de los dos competidores. Para mí esta fue una batalla que estuvo empatada, no creo que se pueda determinar un ganador. Sin embargo, hay que decir que Haloner se fue sintiéndose más ganador, más conforme con su desempeño, se lo notó mucho más seguro, y Stuart se fue medio para abajo, se fue diciendo que se retira de la liga. Vamos a ver si esto se mantiene en el tiempo o si lo reconsidera, pero entre los dos competidores, bueno, no hubo evidentemente la misma sensación respecto de su desempeño. Así que al menos hoy, de Bazooka, me retiro. Sin mucha despedida. Si estás en una parecida, te deseo algo parecido. Pero esta batalla fue verdaderamente un espectáculo artístico y sube la vara, porque ahora como audiencia nosotros vamos a querer cosas de este nivel también en la liga. Va a ser todo un desafío para los competidores que sigan poder estar a la altura de semejantes batallas. Y ahora, y para terminar, vamos a tener que cambiar mucho el chip, porque de esta cosa más filosófica, más volada, vamos a pasar a una cosa mucho más marketinera, de una confrontación mucho más del show, del espectáculo, una batalla más para los recortes de redes sociales. Que ojo, no estoy diciendo que esto esté mal, es un estilo que de hecho, a ver, si pensamos en las peleas de boxeo, si pensamos en UFC, si pensamos en aquellos deportes que plantean también una confrontación entre dos personajes, eso es muy común en las estelares, ¿sí? Encontrar ese tipo de enfrentamiento más marketinero y más punzante. Mohamed Ali ni vio, después de tantas piñas, es como verlo tomar un alical, porque doble alivio. En vivo yo le di 3-0 a Chili. Ahora, después para hacer este video volví a mirar la batalla y el primer round se lo doy a Asesino, sinceramente. ¿Vieron cómo cambia la percepción entre el vivo y la grabación? Así que ustedes déjenme en comentarios quién ganó para ustedes. Pero bueno, yo al final terminé dándole el primer round a Asesino, me parece justo. Si en las batallas anteriores vimos más contenidos con referencias históricas, más discusiones de carácter filosófico, acá vemos la cosa mucho más terrenal y mucho más actual. Es decir, va a haber chicanas políticas de los dos lados sobre la política actual. Y empezó a hacer cualquiera. Quiso construir una historia de amor, pero la cagó cuando llegó a primera. La fue armando. Estuvo hasta la mitad, pero qué bombonera. Y vamos a ver también mucha crítica a la vida personal de los contrincantes, especialmente la de Asesino. Vamos a encontrar un Chili, como acostumbramos, apostando al nacionalismo, Iorio, Perón, Maradona, todas las figuras que estamos también acostumbrados a escucharle. No es la primera vez que usa este tipo de referencias, es un poco el personaje sobre el cual trabaja. Y al final, Ricardo Iorio tenía razón. A estos cagalíquidos los representa un sombrero. ¡A mi Perón! Y también, bueno, esto le sirvió mucho ante el público argentino para tener verdaderamente un aguante significativo. Ahora, fue notorio lo que decidió hacer Asesino, que fue a confrontar con el público argentino. Medio inesperado, la verdad. Si bien Asesino puede ser punzante, puede ser bastante fuerte, yo no sabía que iba a ir tan de punta con el público. A fin de cuentas, y volviendo a pensarlo, volviendo a reflexionarlo, me doy cuenta de que Asesino le está hablando al público mexicano, más que nada al público de su país, en detrimento de su banca ante el público local, ¿no? Tuvo el momento escandaloso de la noche con su crítica a Maradona. ¡Pedófilo! ¡Drogadicto! ¡Habla la liga! ¡Oe, oe, oe, oe! En vivo no hubo una persona
que no lo bardé en ese momento Asesino. Yo entiendo lo que quiso decir, entiendo por dónde le quiso entrar a la crítica con Chili, más allá de que yo no esté de acuerdo. Entiendo todo, pero chicos, es muy difícil a un argentino hablarle mal de Maradona y que no se lo tome a mal. Es muy difícil porque no es una mirada objetiva la que tenemos, es uno de nuestros símbolos nacionales. Entonces hay algo que visceralmente tiende a la defensa de esos símbolos, es natural. Por supuesto, el apoyo a partir de ese momento de la batalla no fue el mismo Asesino que hacia el principio, pero además me parece que el desempeño de Asesino en el round 2 y 3 dejó mucho que desear. Verdaderamente yo esperaba más allá de estar o no de acuerdo con esta estrategia más crítica con lo nacional argentino, vi un Asesino que no cumplió las expectativas de muchos de nosotros. Y un Chili que estuvo más ingenioso. Tampoco les voy a decir que fue la mejor batalla de Chili, pero me parece que estuvo bien y que todo terminó decantando en un 2-1 para Chili, dándole ese primer round a Asesino, donde verdaderamente me parece que estuvo superior. Y vos sos un cara dura, poniéndote en la esquina después de todo lo que dijiste. Me hiciste seña y todo. Flor de cara dura sos. De todas maneras fue una batalla que dio mucho de qué hablar, que la gente analizó, disfrutó. Fue un buen espectáculo, fue un buen show. Cumplió con su función de batalla estelar y por ende me parece que fue un gran desempeño de parte de los dos. En definitiva, lo que me pareció más valioso de la quinta edición de la Liga Bazooka fue esta muestra de todo el potencial que tienen las batallas escritas, que me parece fundamental además en un momento de crecimiento que es probablemente un momento bisagra, porque estos movimientos por ahí pegan un crecimiento muy repentino y después pueden decaer hacia la ultratumbia. Me parece que la Liga Bazooka está logrando instalarse en el tiempo, lo cual es interesante. Por eso fue muy fundamental que se mostrara en esta edición todo el mosaico de posibilidades y todo ese interés que puede despertar en una audiencia tan grande como la que vimos en el Movistar Arena. Se notó que las batallas escritas son un espacio de creación, de producción y de discusión artística, política, social, y no hay que dejar pasar esto de que las batallas escritas hoy en día son un escenario de discusión política, porque después parece que no logramos nunca ubicar a dónde se está hablando de política más allá de en Twitter. Bueno, acá, en este tipo de circuitos artísticos también se están dando discusiones políticas y hay generaciones que están pensando la política en este tipo de producciones. Me parece también para valorárselo a este movimiento. Alta la vara que deja la quinta edición de la Liga Bazooka. Vamos a estar con mucha expectativa para lo que sigue. Y si vos llegaste a este punto, espero que ya hayas dejado tu comentario, dejes tu like, te suscribas y apretes la campanita para que nos veamos muy pronto en el próximo video.